Les habla el doctor Ricardo Contreras y quería platicarles del libro, un capítulo del libro que estoy leyendo, que es el de Ideas de Chambers, de Peter Watson, la historia intelectual de la humanidad. Entonces, pues quiero platicarles. Es interesante, claro, sucede muchas cosas a veces con el análisis sociohistoriográfico de la historia de las ideas, pero es interesante cómo se van dando las construcciones. ¿Por qué? Porque es importante ubicar el contexto social, el contexto histórico, porque es importante ver cómo se van desarrollando las ideas. Y a mí desde que he estado escribiendo este libro que está ya a punto de publicarse y esperamos que nos apoyen, el de desigualdad cultural, educación y pobreza. Estoy muy orientado a la cuestión de las estructuras mentales. Las estructuras mentales principalmente que tienen cómo se configuran, cómo se dan, pero no tanto en la cuestión individual, ¿no? Sino en la cuestión social, que son me- eh, lo que más me interesa, o sea, cómo se van dando la estructura, cómo se van dando las ideas de las gentes, cómo se van configurando, cómo a veces las ideas son duras, son fuertes, predominan, ¿y por qué predominan? Claro, a veces hay aparatos, hay instituciones, hay prácticas que las consolidan. Por eso he retomado esta parte del libro de Peter Watson para ir reflexionando con otras lecturas que les voy a ir señalando. Es un libro, ya habíamos platicado, es un libro muy grande, más de 1000 páginas, pero bueno, ya nos leímos el prólogo y sí, está muy interesante. Y bueno, en este prólogo va a platicar un poquito del descubrimiento del tiempo. Fíjense que en 1859 se juntan un arqueólogo británico que se llama John Evans, se junta con un colega geólogo y viajan a Francia y van a buscar a otro colega que es un aficionado arqueólogo que se llama, es francés y se llama Jacques Boucher. Entonces van y ven que hay huesos de animales antiguos y herramientas de piedra. Huesos antiguos y herramientas de piedra. Este es un hacha de mano, tomahawk, decían. Aquí se ve cómo está en esta parte, cómo se amarraba pues a un pedazo de madera para golpear o para cortar, según el caso. Al parecer, este era para golpear. Bueno, entonces, pues es muy interesante porque pues la idea de la humanidad todavía en 1859, fíjense, no hace muchísimo, todavía predominaba la visión religiosa de la humanidad donde se decía la parte bíblica, ¿no? Que se da en el Génesis y, y dentro del Génesis, 6 días para atrás, hubo quien estimó que la Tierra tenía entre 6000 y 4000 años antes de Cristo. Entonces, hasta el día preciso en que había nacido de la noche a la mañana, de manera espontánea, Adán y Eva y demás. Entonces, eh, esta parte del Génesis, que es muy interesante, como una lectura histórica, pues la daban por cierta. Y bueno, pues predominaba esa misión, ese esquema mental, y ese esquema mental, claro, no estaba desarrollada la ciencia, claro, no había revistas científicas, claro, no había debates,
académicos, teóricos de los científicos sobre las cosas, no había foros, no había congresos donde fueran platicando los avances de lo que iban encontrando y discutiendo con los pares de distintos países que trataban de conocer algo. Esto no existía de manera determinada. Anteriormente, en 1859 ya empezaba. Entonces, el autor, Watson, hace un recorrido muy interesante, ¿no? Nos platica que en 1979, entonces, bueno, lo que queríamos señalar antes de abordar la cuestión histórica es cómo predominaba esta idea de un tiempo corto, religioso, que se daba y se estancaba y casi por arte de magia pues se aparecía la gente y ya estábamos los humanos como nos conocemos sin una serie de procesos que se dan socialmente o biológicamente. Bueno, John Frere, que es de Inglaterra, encontró también hachas de mano, junto a animales extintos, entonces con elefantes. Posteriormente, en 1825, McHenry también encontró herramientas de pedernal. En 1858 se junta la Royal Society y la Geographical Society, donde encontraron huesos de mamut y encontraron de otros animales como un león, un rinoceronte, un reno, junto a los pedernales fabricados. ¿Sí? Entonces se preguntaban sobre las cosas y qué había sucedido. Sin embargo, mucho tiempo pues está esta idea religiosa, ¿no? Boucher, su credibilidad, acuérdense, el colega francés, no era bien vista porque el cuate había escrito libros de todo, desde temas políticos y sociales y metafísicos y dramas, había escrito cuentos y bueno, pues no se le permitía al científico salirse de su ámbito, era mal visto. Y bueno, pues se habla de que había sociedades de anticuarios, o sea, recordemos, no había una ciencia arqueológica, no había una ciencia, la ciencia geológica apenas estaba en pañales y estaba la Royal Society, que era como la parte científica en general, ¿no? Entonces estaba la inmensa antigüedad del hombre. Ellos planteaban que que la vida no tenía tan poco tiempo, ya tenía mucho más tiempo los hombres de lo que estábamos hablando, ¿no? También hubo posturas muy interesantes, había posturas que decían, no, 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 esto, lo que se ha encontrado como herramientas, me imagino puntas de flecha, etcétera, son rayos que caen a la Tierra y de alguna forma se cosifican, adquieren solidez, se petrifican, ¿no? Los rayos petrificados, también hubo todavía explicaciones, no, son flechas de hada y demás, ¿no? Bueno, sin embargo, en los siglos XVI y XVII, a través de la mercantilización y se dieron cuenta de que había cazadores recolectores en África, en el Pacífico, claro, en América se dieron cuenta de este tipo de instrumentos y de otros que se daban. En 1490 hubo un geólogo que se llama Gregorius Agricola y encontró herramientas de humanos. En 1541, un italiano platica pues que se da cuenta de que hay herramientas precisamente por el contacto con América, con la América, ¿no? De esa época y con los instrumentos. Sin embargo, en 1655
No le fue bien a Isaac eh, Pereire. Era un librero calvinista que desafió la idea, o sea, no, la historia de las ideas no es nada más las ideas puras, hay instituciones, entonces, este, este librero, digo, este señor, Isaac Freire, eh, desafió la idea bíblica de la creación y fue arrestado por la Inquisición, ¿no? Y se le golpeó por ser calvinista y se le lastimó por haber desafiado este esquema mental religioso que se tenía en esa época. Bueno, posteriormente los geólogos están en un debate y hay dos posturas muy interesantes que se dan, ¿no? Están los catastrofistas diluvianos, que son los que tienen esta idea del diluvio y de las ideas de las Sagradas Escrituras, la Biblia, y están los uniformistas que están planteando que no, por ese camino no es, que es importante ir viendo otros elementos. Entonces, planteaban que la Tierra era más vieja de lo que decía la Biblia, casi casi ese era el postulado teórico que se daba. Bueno, pues las ideas uniformistas se van desarrollando, van ganando un poquito de terreno, y Charles Lyell, este, en 1830, bueno, un poquito posterior a 1830, ya 1835 hace 3 tomos sobre los principios de la geología y empieza a plantear la cuestión de las capas y de ciertas cosas para poder analizar los tiempos dentro de la Tierra. Jos Cuvier, de francés, empezó a estudiar los huesos y empezó a plantear para la biología también los largos periodos y los cambios que hay en los huesos, de acuerdo a la taxonomía y a la... Claro, eso no existía tampoco sobre los animales que se fueron encontrando, la paleontología. En 1844, Robert Chambers hace vestigios, escribe un texto muy importante, así como tan importante de los principios de geología de Charles Lyell. Robert Chambers escribió Los vestigios de la historia natural y la creación. Es un teórico que ya traía una idea de lo que Darwin posteriormente plantearía de manera un poquito más detallada de la evolución, pero sin embargo dice Watson que los planteamientos que hizo Chambers fueron muy convincentes, fueron muy interesantes. Bueno, entonces, Chambers planteaba estos cambios naturales que se van dando, las estructuras, las formas, no sé si tan detalladamente que tenía que ver con los medios, con la situación, con el contexto natural, con las carencias o con las posibilidades, con la parte de los hielos o las partes cálidas. No sé si hasta allá llegó, pero bueno, ya iba planteando esta idea de cambio, de esta idea de transformación, estas ideas de adaptación, estas ideas de sobrevivencia que se van dando, ¿no? Y también, paralelamente, la arqueología ya empieza a tener otra idea de las cosas. Entonces ya se hablaba de la edad de piedra, de la edad de piedra, y claro que es diferente de la edad de bronce y de la edad de hierro, como criterios que permiten ubicar las cosas que se iban encontrando. Bueno, sí, y también tengo entendido que encontraron cosas como amonitas y cosas de estas, ¿no? Son fundamentales e importantes. Bueno, entonces, muy interesante. Fíjense que mucho antes, en 1622, el rey de Dinamarca, Cristian IV,
promulga un edicto, una ley, para proteger las antigüedades. Se da cuenta, no sé por qué se da cuenta, que eso es fundamental. Y ahora le llamamos patrimonio. Y el patrimonio tiene que ver con un grupos sociales y con las cosas que se van dando, que puede ser lo prehispánico en el caso de nosotros, lo colonial, cómo van configurándose estas ideas de proteger a las antigüedades de un grupo social, ¿sí? De la gente de Dinamarca. En Suiza, posteriormente, se hace la Oficina Estatal de Antigüedades, entonces lo que vendría a ser como el INA, se llamaba Antigüedades, o sea, tenía que ver con la historia, pero lo echaban a un saco muy grande que todavía no tenía ciertas especificidades. Entonces, en ese saco grande ya había una oficina estatal de antigüedades que iba haciendo el recorrido de la historia de las gentes, de lo que habían pasado y de lo que habían vivido y de cómo vivían y todo lo demás. En Suecia, ya para 1630, se hace el Colegio de Antigüedades, que era precisamente como el colegio de antropólogos o de arqueólogos, que se dan, son las escuelas anteriores. Y posteriormente, en 1630, también se genera un museo. Los museos como un lugar donde están ordenadas las cosas, el sistema de los objetos están ordenados por cronologías, por tiempo, por grupos. Y eso va generando en las estructuras mentales la idea del tiempo, la idea de cambio, de cómo se vivían y que los tiempos no son los mismos, ni los actores son los mismos. Pero fíjense bien, no digo paradójicamente, paralelamente, esta idea también tiene que ver con los objetos colectivos que le dan identidad. Entonces, los nacionalismos juegan un papel muy importante, el papel de la historia, el papel del pasado para tratar de ver quiénes viven, quiénes actualmente son productos de estas transformaciones sociales históricas y también para ir viendo en el futuro de qué se trata, ¿no? Entonces, con este capítulo nos platica esta idea de antigüedades escandinavas que se van dando, esa orden, esa cronología, ese contexto que es fundamental para ir entendiendo los cambios. Pero no olvidar, o sea, en lo que sucedía en Europa en ese siglo no sucedía en América en ese siglo. Sí, porque a veces hay gente que es un poquito ortodoxa con referencia a la cronología. No, la cronología es un medio, no es un fin, que nos permite como ubicar más o menos y empezar a armar un gran rompecabezas en el contexto social, histórico, económico, cultural de las distintas sociedades en el mundo. Bueno, pues esto es lo que les quería platicar y espero que les haya gustado lo que contribuyó Peter Watson en este libro de ideas. Bueno, nos vemos.